Bienvenido a esta nueva serie en la que vamos a estudiar el tema de la unión con Cristo. Y es nuestro primer estudio, casi puedes adivinar que se llama Introducción. Y si estás buscando un pasaje o un libro del cual sacar una buena introducción a este tema, sería útil abrir tu Biblia en la carta de Pablo a los Efesios. Me pregunto cuando la gente te cuestiona sobre tu fe. Tú podrías considerarte como presbiteriano o bautista, o podrías decir, soy episcopal. O tal vez podría ser de más ayuda decir, yo soy cristiano. Y probablemente nunca nos cruza por la mente que si le hubieras pedido a uno de los primeros creyentes que se describiera a sí mismo, es casi seguro que nunca se habría descrito a sí mismo como cristiano. La palabra cristiano aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdas cómo los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía? Más adelante, en Hechos de los Apóstoles, el rey Agripa le insiste al apóstol Pablo, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Y recuerdas cómo luego en su carta Pedro habla de sufrir como un cristiano. Y lo más probable es que cristiano era un término peyorativo. La gente lo usaba de la forma en que a veces hoy la gente usa la palabra fundamentalista. Es un término de odio. Y creo que con toda certeza es así como la palabra cristiano se empezó a usar. Así que cuando lees el Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, la palabra que se usa para describir cómo nos llamamos a nosotros mismos es discípulos. O algunas veces, los de el camino. ¿Recuerdas cómo nuestro Señor Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino? Y entonces los cristianos se consideraban como seguidores del Señor Jesús, seguidores del camino. Si le preguntaras al apóstol Pablo, ¿cómo te ves a ti mismo con mayor frecuencia? Su respuesta probablemente no habría sido un seguidor del camino, probablemente no habría sido un cristiano. Su respuesta habría sido, soy un hombre en Cristo. Recuerdo que siendo un cristiano muy joven, leía la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, donde el apóstol habla sobre la espina en la carne. Y comienza diciendo, una vez conocí a un hombre en Cristo, que tuvo estas extraordinarias revelaciones de las maravillas y la gracia de Dios, tan extraordinarias que no sentí que fuera legítimo para mí describirlas a otros. Y recuerdo vívidamente, siendo un cristiano muy joven, preguntándome mientras leía esto, ¿quién es este hombre en Cristo? Este anónimo hombre en Cristo al que Pablo se está refiriendo. Y siendo un poco lento y viviendo en un clima frío, eventualmente llegó a mí la idea de que está hablando de sí mismo. Esta es la forma principal en la que el apóstol Pablo piensa de sí mismo. Él está en Cristo. Tomas esas palabras y reflexionas en ellas y luego, por ejemplo, haces una lectura rápida a través de las 13 cartas de Pablo. Te asombrarás de qué tan seguido él usa esa expresión o alguna variación de ella. Tan asombrado que si nunca lo notaste antes, te preguntarás, ¿cómo es que has estado leyendo la Biblia por tanto tiempo y nunca te diste cuenta de que esta es la manera principal en la que el apóstol Pablo piensa de sí mismo? Y son estas 2 palabras, una pequeña preposición y un gran sustantivo sobre las que vamos a estar meditando en distintas formas a lo largo de nuestro estudio juntos. ¿Qué significa estar en Cristo? Al final de estas sesiones, se te podría perdonar por pensar que esta es la más extensa exposición de 2 palabras en la historia de la iglesia cristiana. Pero el hecho es que solo podremos tocar la superficie de esta profunda y maravillosa doctrina. Y espero que para el final no olvidemos nunca
que esto es quienes somos como cristianos, que cada día de nuestra vida cristiana nos recordemos a nosotros mismos y seamos recordados al leer el Nuevo Testamento, que lo que es más fundamentalmente cierto sobre mí es que soy alguien que está en Cristo, un hombre en Cristo o una mujer en Cristo. Son más de 80 veces en las que Pablo usa este lenguaje. En muchas otras ocasiones, él habla de sí mismo como estando en el Señor o estando en Él o en el Señor Jesucristo. Y de hecho, hay muchos otros pasajes en sus cartas en los que nos enfocaremos durante nuestro estudio, otros muchos pasajes donde aunque no usa este lenguaje se presupone y se asume en todo lo que dice. Ahora, un académico del Nuevo Testamento utiliza lo que considero una buena ilustración. Él dice que la palabra mafia, aparentemente, nunca he visto la película, él dice que la palabra mafia nunca aparece en la película El Padrino. Pero toda la película se trata de la mafia. Y así entonces, cuando llegamos a las muchas referencias de estar en Cristo, en el Señor, en Él, esto nos permite entender que incluso donde la expresión no se usa, es el contexto de todo lo que el apóstol Pablo tiene que decir sobre vivir la vida cristiana. Somos hombres y mujeres jóvenes que estamos en el Señor Jesucristo. Y esto es lo que vamos a explorar juntos. Y quiero presentar esta idea al reflexionar un poco sobre Efesios capítulo 1 y luego en el resto de la carta de Pablo a los Efesios. Efesios 1. ¿Qué te hace pensar eso? Para muchos que son bien educados en la Escritura y en la doctrina cristiana, la primera cosa que dirán es, ese es un pasaje sobre la elección. Somos escogidos en Cristo. Y sabes, cuando decimos eso, puede que estemos dejando a un lado el hecho de que es en Cristo que somos escogidos. Y de hecho, cuando Pablo comienza su gran carta a los Efesios con estas maravillosas palabras desde el versículo 3 hasta el final del versículo 14, que es una gran oración en el griego, eso es realmente lo que está pensando. Sí, es verdad que quiere enfatizar el origen de esto, la elección soberana de Dios. Pero lo que quiere que veamos principalmente son los privilegios, las bendiciones que son nuestras si realmente estamos en Cristo. De hecho, él comienza la carta de una forma muy interesante, ¿no? Escribe a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Y toda la carta se desarrolla desde ahí. Los cristianos son ciudadanos de dos mundos diferentes. Vivimos, en este caso, en Éfeso, o en Nueva York, o en Memphis, o en Londres, o en París, o Argentina, o Seúl, Corea, o quizá vivimos en Jerusalén. Pero si somos cristianos, vivimos en ese lugar, fundamentalmente, como aquellos que están primeramente en Cristo Jesús. Y por supuesto, esta es la razón por la cual si viajas por el mundo y vas a algunas de esas ciudades y te encuentras con creyentes, te das cuenta de que somos conciudadanos juntos. Pertenecemos a la misma ciudad. Nuestra ciudadanía, dice Pablo a los filipenses, está en los cielos. Pertenecemos a la misma nación. Estamos bajo la autoridad del mismo Rey. Todos los que creemos en Él estamos en Cristo Jesús. Y en los versículos siguientes comienza a elaborar sobre esto. Por ejemplo, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. El punto que él hace ahí, al que tendremos que volver, es que no hay bendiciones espirituales disponibles para nosotros, excepto aquellas que vienen a nosotros en Cristo Jesús. Y entonces es esta unión con Cristo que debemos considerar para apreciar las bendiciones que son nuestras. Él explica cómo comenzó todo.
Fuimos escogidos en Cristo, antes de la fundación del mundo. No fuimos escogidos fuera de Cristo, sino en Cristo. Y luego continúa hablando sobre las bendiciones que se nos han entregado a través de la gracia de Dios. Él nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Él nos ha redimido en Cristo Jesús, versículo 7. En Él tenemos redención mediante su sangre. En el versículo 9, el propósito que Dios está cumpliendo, Él lo está cumpliendo para nosotros en Cristo Jesús. Él se propuso esto en Cristo. De hecho, este propósito, versículo 10, es que Él quiere reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en los cielos y en la tierra. Y en su mente aquí podría estar la noción de que Dios ha creado dos familias. La familia en el cielo, la familia en la tierra. Parte de la familia en el cielo se rebeló contra Él. La familia en la tierra se rebeló contra Él. Y por eso esta familia ha sido distorsionada. Esta familia, esta rama de la familia ha caído. Pero lo que sucede en Cristo Jesús no es solo que somos reconciliados con Dios en Él y reincorporados a su familia, sino que el propósito de Dios en Cristo Jesús es que Él traiga a la familia del cielo y la familia de la tierra juntas como una familia bajo una cabeza en los nuevos cielos y la nueva tierra. Entonces el apóstol Pablo tiene este emocionante entendimiento cósmico de lo que significa para nosotros estar en Jesucristo. Y sigue hablando sobre el hecho de que en Cristo tenemos una herencia gloriosa. Y en el versículo 12, todo esto es resultado de nuestra esperanza, es decir, la tranquila seguridad de que estamos en Cristo. Y en el versículo 13, Él nos asegura que esta esperanza no será decepcionada. Nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seremos para alabanza de su gloria. En Él, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Estas bendiciones parecen derramarse sobre los creyentes cristianos. Pero el conducto y la fuente de todas estas bendiciones es exclusivamente nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que los grandes maestros de la vida espiritual nos han instado a no buscar en ningún otro lado la bendición, a no buscar en ningún otro lado la bendición sino en nuestro Señor Jesucristo y en el privilegio que tenemos de estar unidos a Él. Lo que es sorprendente, creo que es B.B. Warfield, el gran teólogo del siglo pasado, tiene la reputación de haber dicho, Efesios 1 del 3 al 14 nunca debería ser leído en la iglesia, debería ser siempre cantado. ¿Y captas el sentido? ¿No es así del privilegio que tenemos? ¿Te das cuenta qué tan grande, qué tan gigantesca es esta pequeña frase preposicional en Cristo? Porque abarca todo lo que es nuestro en Él. Y todo lo que viene a ser nuestro porque le pertenecemos a Él. Y ves aquí, incluso en estos versículos, que el apóstol Pablo abarca virtualmente toda la vida cristiana, desde su origen y nuestra elección en Cristo, hasta nuestra experiencia final de la herencia, que es nuestra por gracia, por medio del Espíritu en Cristo. Y cuando piensas en esto, al considerar el contexto de estos cristianos, ellos están en Éfeso, pero más fundamentalmente están en Cristo. Y luego al leer el resto de la carta, verás cómo esta idea abre cada dimensión de la vida cristiana. En el capítulo 2, nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? ¿Cómo somos resucitados en y con Cristo Jesús? ¿Cómo todo comenzó en nuestras vidas? Y luego comienza a explorar esto en el capítulo 3. ¿Qué hace esto en nosotros? La bendición de estar unidos a Jesucristo
y de tener los ojos abiertos para ver la maravilla de eso. ¿No es interesante que Pablo ore para que esto suceda? No sé si has conocido cristianos que parecen asumir que porque son regenerados ya lo saben todo, pero Pablo nunca asumió eso sobre los que fueron traídos a la fe por medio de su ministerio. Él se daba cuenta que necesitaba los ojos de su entendimiento abiertos para que pudieran captar la grandeza de lo que ahora era suyo en y a través de nuestro Señor Jesucristo. Y así, conforme nos dice en el capítulo 2, no solo cómo llegamos ahí por nuestra resurrección en Cristo, nuestra regeneración espiritual, nuestro estar unidos juntos a través de las fronteras entre judíos y gentiles, para que seamos edificados juntos en un solo templo en el Señor. Entonces en el capítulo 3 pasa a describirnos lo que implica estar allí en Cristo. Y después en los capítulos que restan nos dice en la primera mitad del capítulo 4 que nunca estamos solos ahí. Todos aquellos que están unidos a Jesucristo están unidos entre sí. Y habla de nosotros como el cuerpo con diferentes partes. Los que estamos unidos a Cristo, y dentro de esta comunidad se nos dan distintos dones y diferentes ministerios para que podamos crecer juntos, para reflejar la majestad y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces regresa a este principio con el que comenzó. Si están en Cristo, pero también están en Éfeso, hay un choque de mundos en sus vidas. Hay un choque de culturas en sus vidas. Y comienza a desarrollarlo para estos cristianos. ¿Cómo hago realidad lo que significa estar en Cristo cuando estoy viviendo en Éfeso o donde sea que viva? Y nos anima de forma práctica sobre cómo hacer realidad el estar en Cristo individualmente, en la transformación de nuestro estilo de vida, y luego de forma corporativa en el mundo en el que vivimos, y finalmente de forma hermosa, ¿no es así?, en términos de nuestra vida familiar. Lo que significa estar en Cristo, viviendo con tu familia, la relación con tu cónyuge, la relación con tus hijos. Si eres un niño, entonces la relación con tu mamá y tu papá. Y entonces dice que todo esto está sucediendo en nuestra vida cristiana porque estamos en el Señor, estamos en Cristo. Y luego, quizás sorpresivamente, termina con el famoso pasaje de guerra en el capítulo 6 y versículos 10 al 20. Y una vez que has visto esto, entonces las palabras con las que comienza esta sección tienen sentido. Fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor. Y una de las cosas más impactantes sobre lo que está diciendo está al comienzo de Efesios. Dice, están en Cristo. Pero recuerden que también están en Éfeso. Y termina diciendo, fortaleceos en el Señor, porque estar en Cristo es el lugar exacto en el que te encontrarás bajo ataque. Y es de hecho muy impactante la forma en la que abre y cierra esta maravillosa carta. Él dice, en Cristo hemos sido resucitados a las realidades espirituales. Pero luego al final de la carta, ¿dónde se pelea esta batalla espiritual? Él dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. ¿Dónde están? Están en las regiones celestiales a las que hemos sido llevados a través de nuestra unión y comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y esto, por supuesto, es la razón por la que pastores en todos lados, durante toda la historia, se han encontrado con mucha frecuencia nuevos cristianos, bebés cristianos, acercándose a ellos quizás después de unos meses para decirles, pastor, dígame, ¿por qué parece que la vida se vuelve más difícil para mí ahora que me he vuelto cristiano? Ahora que estoy unido a Cristo. Y la razón es que antes de estar unido a Cristo, eras como Pablo dice en el capítulo 2, estabas bajo el dominio de los poderes de tinieblas. Ellos no tenían que hacer mucho esfuerzo para mantenerte ahí.
pero ahora por la gracia de Dios has escapado hacia Jesucristo. Podríamos decir que todo el infierno es dejado libre contra ti porque perteneces al Señor Jesús. Y aunque Satanás y sus secuaces saben que nunca podrán destruir tu salvación, ellos harán todo en su poder para destruir tu gozo en esa salvación y tu seguridad en esa salvación. Y entonces dice justo al final, hasta el final, que necesitas vestirte con la armadura de Dios. Y como conoces muy bien ese pasaje, estoy seguro, has reflexionado en el hecho de que cada parte de esa armadura es la armadura que Jesucristo mismo ha usado tan poderosamente. Ahora, aquí hay un muy importante principio para que entiendas conforme llegamos al final de este estudio. Me pregunto si cuando te volviste cristiano, alguien te animó a dejar entrar a Jesús en tu corazón. Porque hemos vivido en una subcultura en el mundo evangélico donde ese ha sido el lenguaje común sobre convertirse en cristiano. Necesitas dejar entrar a Jesús. Hay algunas ocasiones en el Nuevo Testamento donde los apóstoles hablan sobre Cristo entrando. Pero predominantemente la enseñanza del Nuevo Testamento es que debes salir. Necesitas salir de ti mismo y entrar a todas las riquezas de la gracia de Dios que hay para ti en Jesucristo. Y esto es algo muy importante porque vivimos en un mundo muy subjetivo. Vivimos en un mundo ensimismado, vivimos en un mundo narcisista, vivimos en un mundo centrado en el yo. Y eso puede afectarnos como creyentes cristianos. Y entonces necesitamos salir de nosotros mismos y hacia Cristo. Y luego necesitamos darnos cuenta de todo lo que es nuestro en Cristo. Recuerdo que hace muchos años, como un joven estudiante, asistí a una conferencia estudiantil en Holanda. Y se me dio la oportunidad de hablar. Y uno de mis compañeros que estaba ahí, un hombre muy dulce, al que sus amigos llamaban Feliz Harry, me dijo, ¿no vas a hablar de la vida que sale de Jesucristo? Y le dije, no, Harry, voy a hablarle sobre la vida en Jesucristo. Me respondió, eso quise decir. Y pensé, está en todo lo correcto, ¿no es así? Todos los que están en Cristo viven. Creí que estaba diciendo fuera de Jesucristo. Pero lo que quiso decir es vivir la vida cristiana con los recursos que son nuestros. Porque desde la eternidad y hasta la eternidad estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Y veremos más de eso la próxima vez.